Jorge, has comentado que esta plata de Polonia te sabía mejor que el oro de Glasgow de 2019. Sí, bueno, toda la medalla sabe muy especial, pero sí que es verdad que está, bueno, por las condiciones que hemos vivido durante este año o los últimos problemas físicos que he tenido durante estos últimos meses, sí que es verdad que, bueno, no me esperaba conseguirla, pero bueno, sí, al final la hemos conseguido, entonces por eso me sabe tan bien esta medalla. Incluso admitiste que cuando llegaste a Polonia y durante la competición tenías incluso dudas de si acababas o no, porque llegabas no al 100%. Así es, no sabía cómo llegaba, la última semana sí que estuve entrando más o menos bien, pero claro, el puntito de semanas de exigencia que tiene la competición no sabía si iba a aguantar. Entonces, bueno, empecé más o menos regular, sí que es verdad que después de 60 o incluso calentando la longitud tenía algunas molestias, pero nada, luego en los saltos y en todas las demás pruebas no noté nada, entonces ya me dio mucha confianza y fuimos a por todas. Eres muy modesto, muy humilde, muy normal, pero 3 medallas seguidas en otros europeos indoor están al alcance de muy pocos atletas. Sí, yo he tenido la suerte y bueno, la verdad que estoy muy contento, pero bueno, no hay que acomodarse, hay que ir a la por la cuarta, así que en 2 años iremos a por la cuarta a ver si sale y nada, me falta la de bronce, pero bueno, si puede ser de oro o de plata mejor. La cuarta simbólica sería la presencia en Tokio. Estás ante tu gran reto, o bien vía mínima o bien vía ranking. La mínima, 8.350, así dicho rápidamente suena muy duro. ¿Estás en condiciones de conseguirla, Jorge? Sí, yo creo que sí, es mi objetivo, yo creo que lo puedo conseguir, sí que es verdad que bueno, tiene que salir todo en el mismo fin de semana, son muchas pruebas y bueno, hay muchos factores externos como puede ser el viento y todo que siempre te puede penalizar un poco, pero bueno, estamos trabajando, ahora mismo yo estoy con mucha confianza después de esta plata y tengo muchas ganas, entonces vamos a ir a tope a por ello y a ver si lo conseguimos, que esperemos que sí. Más o menos, ¿de cuántas opciones puedes disponer? ¿Tres mínimo, 3 máximo, 4 quizás sería demasiado? Sí, yo creo que 4 sería demasiado, pero bueno, sí que es verdad que se podría hacer casi uno al mes, por así decirlo, así te da tiempo un poco a descansar y a recuperarlo, pero bueno, lo ideal es que salga uno bueno y así ya tenemos un poco de descanso y sería preparar ya con tiempo los juegos. Y termino, ¿tienes también ganas de demostrarte a ti mismo y al resto de que no eres solo un grandísimo atleta en pista, sino también al aire libre? ¿Qué es lo que te falta para consagrarte como un grandísimo deportista? Así es, al final la prueba de las combinadas es el Decathlon y bueno, todavía no, yo creo que no he conseguido la marca que merezco y entonces bueno, tengo muchas ganas ya de que por fin salga y sobre todo disfrutarlo. Y la última, ¿te veremos en Tokio dentro de 4 meses justos? Sí.